Prefiero estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Clamamos a ti, reconociendo que estamos necesitados. Por eso, danos el alimento espiritual, danos tu palabra y ayúdanos a poder, Señor, transmitirlo de manera adecuada, ya que tú me has escogido como el canal en donde tu palabra habrá de fluir. Dame autoridad, dame denuedo, dame, Señor, sabiduría retentiva para poner por obra tu palabra también. Salva a las personas que no te conocen y atrae a aquellos que han estado separados de ti, Señor, por mucho tiempo. Atráeles a tu redil para que ellos puedan volver a disfrutar de las bendiciones que solamente son otorgadas a aquellos que han retornado a casa. Tú siempre estás con los brazos abiertos, esperando de que tus hijos procedan a humillarse y a arrepentirse. Tu palabra dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Haz una obra poderosa y extiende tu mano poderosa también para que hayan prodigios, milagros en medio nuestro. Sana al que ha venido enfermo, Señor. Fortalece al que está débil. Restaura los hogares. Tú eres el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios el cual tiene el control de todas las cosas. Bendice a través de tu palabra, Señor, a los oyentes de la radio, a los que están viendo en vivo a través de las redes sociales esta predicación. Es nuestra súplica, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando todos los días martes el Evangelio de Juan. Y estamos en el capítulo número 6 de este Evangelio. Le voy a pedir por favor que si usted tiene Biblia, trajo su Biblia, comparta la lectura de la palabra con la persona que usted tiene a la par. El tema que vamos a desarrollar en esta noche, en su primera parte, habla acerca de la respuesta de los falsos discípulos. Ya hemos desarrollado la temática de la respuesta de los verdaderos discípulos, cómo estos corresponden delante del Señor. Ahora vamos a ver entonces la respuesta, es decir, el contraste de la respuesta de los falsos discípulos. Acuérdese que la palabra discípulo, antes de leer los textos, lo que significa es un alumno o un aprendiz. Discípulo de manera rigurosa, hablando de los 12 que le siguieron al Cordero, son los discípulos del Cordero. Pero cuando la expresión se generaliza, la palabra discípulos se puede, hermanos, emplear para poder referirse a nosotros. Todos los que estamos aquí somos discípulos del Señor. Ahora que he dicho eso, entonces vamos a leer los versículos del 22 al 24. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos del 22 al 24. Dice la palabra del Señor como está escrita:
Ya lo tenemos. Entonces comencémoslo a leer. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Un favor grande, si va a estar aquí adentro de este recinto, trate de no andarse movilizando a cada momento. Si hay alguna urgencia, usted tiene todo el permiso para poder ir a los servicios, tanto los externos como los internos, pero si no hay gravedad en ese asunto, entonces manténgase sentado. Segundo, apágueme por favor su celular. Si usted no hace lo que yo le acabo de pedir de favor, entonces usted está irrespetando no solamente a mí como persona, sino al Señor mismo. Para iniciar la temática de esta noche, recordando un poquito de lo que ya hemos desarrollado en los temas anteriores, una pequeña reseña introductiva. Jesús había llegado hasta la barca, el arca o barca, o la pequeña barquilla, decía un escritor, en donde los discípulos estaban cansados, estaban llenos de temor, pero cuando el Señor llega hacia ellos caminando sobre las aguas del mar de Galilea, parece ser que ese temor que había en el corazón de ellos se había acabado, se había terminado. Porque cuando Jesús está en el lugar donde las personas están atemorizadas, todo temor se va. Ya no hay ningún temor. Ellos ahora se sienten seguros porque su maestro está allá adentro, está con ellos en la barquilla. Todo está seguro. Ahora ellos están perplejos, es decir, sin palabras, porque acaban de ver no solamente un milagro, porque yo se lo refería a ustedes, no solamente se dio un milagro en ese sitio, sino que se dio una cantidad de milagros en uno. Algunas personas que predican acerca de esos textos anteriores, los cuales yo expliqué la semana anterior, algunos solamente se abocan o señalan el milagro de haber caminado sobre las aguas, pero parece ser que no ha habido quizás un estudio más avanzado, más profundo, en donde ellos se hayan percatado o se den cuenta que ahí se dieron otros milagros también. Y vale la pena el mencionarlo. Camina sobre las aguas, hace caminar a Pedro sobre las aguas. Aparte de eso, pone quietud, calma al viento el cual se había desatado. Tercero, y a la vez que hay quietud por su poder, porque Él es el quien manda, hace el cuarto milagro también, que es que cese la tempestad. Ya las olas entonces no se encrespaban, no se agigantaban, no se elevaban. Son 4 milagros los que se efectúan allí. Entonces la tranquilidad vuelve
Y ahora ellos siguen remando hasta la orilla, hasta el sitio donde ellos, hermano, se habían propuesto llegar hasta el otro lado. Llegan hasta la orilla y allí le reciben y ellos están muy contentos y le adoran al Señor. Esa es la actitud de un discípulo verdadero. Ese es su responder, ese es su accionar. Cuando reconoce que el que hace milagros, que el que ya había hecho un milagro, aparte de esos 4, de multiplicar los panes y los peces, no es un hombre común y corriente, sino que ellos mismos lo expresaron con sus labios. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Es el Hijo de Dios. Entonces, reconociendo eso, le adoraron. Esa es la buena actitud de un discípulo verdadero. Se inclina, se humilla en la adoración hacia el Señor, porque reconoce que Él es majestuoso, reconoce que Él es el Dios todopoderoso. Ahora vamos entonces, a través del estudio, el cual vamos a desarrollar en esta noche, vamos a ver el contraste de lo que fue este corresponder de los verdaderos discípulos hacia Cristo, el contraste de la actuación y del corresponder de lo falso. Cuando vayamos avanzando en el estudio de esta noche, usted va a ver como cierto tipo de características impregnadas en un falso discípulo. Cuando uno aprecia esas características o ese distintivo, uno rápidamente, por lógica, rápidamente va a reconocer qué es lo genuino y qué es lo falso, sin necesidad de que nosotros nos metamos a andar señalando a personas. Con solo que una persona vea esa señal o esa característica en esa persona, rápido usted reacciona. Bien decíamos hace unas semanas atrás que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se dice ser cristiano es cristiano. La Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto. Por su fruto. Entonces, hermanito, vamos a examinar hoy ese contraste. Y ya usted apuntó, creo yo, apuntó el tema que vamos a desarrollar. La respuesta de los falsos discípulos. Ahora que Jesús está ya al otro lado con sus discípulos, ya a salvo, aquí de este lado se han quedado las personas que pudieron comprobar de manera visible el milagro que Jesús hizo. ¿Cuál milagro? La multiplicación de los panes y de los peces. Esas personas ya habían sido despedidas. ¿Por qué? Porque Jesús, después que, hermanos, ellos hubieron comido y se hubieron saciado, el pensamiento de estas personas que eran ahí porque usted lee la expresión ahí 5,000, pero cuando uno profundiza en la Biblia, uno denota de que no son 5,000 personas, son un aproximado de 15,000 a 20,000 personas, contando las mujeres y contando los niños. Imagínense tener, hermano, 15,000 personas a la vista de uno, enfrente de uno, de manera personal. Es una cantidad enorme. Pues esa cantidad fue la que Jesús sustentó con el milagro que él había efectuado. Hasta se saciaron. Llegaron a un tope de decir, ya nos llenamos, ya nos sustentamos, ya no queremos. Y hasta sobró comida, porque lo recogieron en cestas. Porque cuando Dios obra un milagro, no solamente provee, hermano, lo que la persona necesita, sino que lo que Dios hace es
sobreabundar. Él hace que sobre. Así es cuando Dios obra. Entonces, estas personas, Jesús tuvo que despedirlas porque Él supo que la intención de ellos después del milagro, ellos rápido reaccionaron, abrieron sus ojos físicos, los ojos del alma los tenían adormecidos, reaccionaron, le vino a la mente y dijeron: a este lo colocamos como rey. Pero ¿de dónde se origina esa intención? Hay cosas buenas que se originan de nuestro corazón, pero cuando nuestro corazón anda recto, mientras nuestro corazón no esté en rectitud, no pueden emanar cosas buenas. No pueden emanar cosas buenas. No puede originar cosas buenas. Cristo mismo explicó esto. A Él hicieron cierto tipo de crítica, que por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Y Él tuvo que explicar, porque ahí estaba dándose cierto tipo de expresiones. Están comiendo con las manos sucias, se están contaminando. ¡Qué sucios son! Ese es un parafrasear. Pero vea usted esto: Jesús tiene que decirles que lo que se come, lo que se ingiere para adentro, va para la letrina, para el servicio. O sea que la maquinaria de nuestro cuerpo, el aparato digestivo, se desenvuelve en su función para la cual fue creado. Claro, hay un principio, la entrada. Usted muerde con los dientes y tritura con las molares. Y cuando usted traga, entonces la otra función la hace ahí adentro en nuestro organismo. Toda la maquinaria que Dios hizo es perfecta. Y eso no queda allí en los intestinos. Lo que está ya inservible, porque así es nuestro cuerpo. El cuerpo tiene que mantenerse libre de toxinas. Si el cuerpo no despidiera lo que no sirve, ay, hermanito, no pudiésemos tener mucha longevidad de vida, extensidad de vida. Nos enfermáramos rápido y nos muriéramos. Pero como Dios es tan lindo, que todo lo hizo bien adecuado, lo que no sirve entonces, pum, va a la letrina. Lo que ingerimos no contamina, sino que va a la letrina. Lo que contamina, dijo el Señor, no es lo que entra, sino lo que sale del interior del hombre. Pero Él se refirió de manera rigurosa lo que sale del corazón. Del corazón, dijo Cristo, manan. Aquí quiero volver a marcar la diferencia. Hace unos segundos atrás les decía que de un corazón bueno pueden salir o externizarse cosas buenas, pero de un corazón malo salen cosas que se externizan, que no son coherentes, no son correctas. Sale lo malo. Entonces, del corazón que está mal manan los homicidios, manan los adulterios. Y por eso es que cuando uno lee la Biblia, uno no se la cree cuando viene alguien por ahí y dicen es que ella tuvo la culpa. No, del corazón de uno malo, perverso, manan los adulterios, manan las fornicaciones. Porque alguien dijo es que me crié en una sociedad corrupta, corrompida. Que se deje de cuentos. Puede ser que algún sociólogo que estudia la sociedad misma, al hacer un chequeo, da un dictamen desfavorable. Según la persona se críe en una sociedad corrompida, así va a ser su actuación. Es pura mentira. Porque una sociedad puede tener todo para que el hombre tenga la capacidad de superarse. Y está 100% comprobado que hay países
países. Nosotros somos un país tercermundista. Hay países subdesarrollados y desarrollados, los países europeos. 100% comprobado que tienen todo para poder superarse. Y son los países en donde hay crímenes. Siguen habiendo homicidios, siguen habiendo adulterios, siguen habiendo fornicaciones. Hay hombres que se meten hombre con hombre. No sé si usted se dio cuenta, hace poco en nuestro país vino una embarcación. Y esa embarcación se identificó con un nombre. Y era una embarcación europea. Era como una clínica dentro de esa embarcación que aprobaba los abortos. Rápidamente, los salvadoreños, que por lógica entienden eso, que eso no es correcto, accionaron. Y dijeron, no dejen que entre esa embarcación aquí. Y estamos hablando de una nave europea, de un país desarrollado. Y alguien podría decir, pero nosotros somos apenas un país tercermundista. ¿Ellos por qué accionan así? Porque tienen un corazón malo. Y no es por el hábitat en donde nosotros hayamos crecido. Ya nacemos con un corazón malo. El salmista David, quien escribe parte de los salmos, porque él no fue el que escribió todos los salmos, él dijo estas expresiones: en pecado me concibió mi madre. Entonces el corazoncito es el malo. De aquí manan las envidias. Cuando usted vea pleitos entre los hermanos, de aquí le sale a esa persona, y esa es una señal que esa persona está mal. Cuando usted ve a alguien que anda hablando en mal de otro, no es que esa persona le enseñaron a ser chambroso. Él ya es chambroso. Por naturaleza, tiene su corazón malo. ¿Cuántos estamos aquí? Me gusta explicarles con detalles. Es que es esto lo que tenemos que explicar la Biblia. Yo no vengo a tirarle dardos a nadie de manera personal. Es el Dios mismo a través de su palabra quien nos habla. Y por eso es que uno se siente bien. Cuando usted ve a personas peleando, odiándose, es de aquí donde emana eso. El corazón del hombre es engañoso. ¿Quién podrá conocerlo? Por eso es que no vale la pena seguir los dictámenes del corazón, porque hay personas que dicen, yo lo que sigo es mi corazón. Ah, entonces si sigue su corazón, si el corazón le dice, vete a tirar al hocico de un cocodrilo, ¿lo haría? Porque el cocodrilo no tiene boca. ¿Lo haría? Es lógico, ¿verdad? El no hacerlo. Este es el malo. De ese corazón malo, ahora vamos a entrar en detalles. Se denota entonces cuál fue la reacción de los que habían visto el milagro. Quisieron hacerlo rey, pero ¿de dónde emana eso? ¿Por qué ellos tuvieron esa intención? Aparentemente la intención es buena, porque los discípulos, los cuales el Señor despidió también obligadamente, pensaron que ese era el cumplimiento: vénganos en tu reino, porque el Señor les enseñó a orar, vénganos en tu reino. Entonces, la reacción de ellos, los discípulos pensaron, están ovacionando al Señor, están reconociendo que Él es el Rey, el Mesías. Una cosa es que usted lo vea así y lo vea como buena intención lo que aquella persona está haciendo. Pero el Señor no se deja llevar por la superficialidad que hay en el hombre. Él rápido supo que esa intención de quererlo coronar como rey venía porque los había alimentado de choto, de gratis. Venía de un corazón lleno de egoísmo. Reconocían, querían reconocerlo como rey,
porque les había alimentado de gratis. Hombre, usted puede decir algo verbal con sus labios de manera oral sin que nadie lo oiga y la gente dice, habla suave porque las paredes tienen oído. Yo siempre he dicho esto, los metidos tienen oído, no las paredes, pero ese es un dicho. Y alguien no puede externizar y decir, solo hacer seña. Pero eso que está haciendo con señas con sus manos o con su boca, con ademanes con las manos quizás también, el Señor sabe lo que Él está cavilando en su corazón y en su mente. Les voy a enseñar este principio. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce lo que hacemos en lo secreto como en público. Aunque no hablemos nada, Él ya sabe lo que tenemos aquí. Cuando aquel fariseo lo invitó a comer a su casita, entró una mujer que, hermano, llenó con sus lágrimas. Esas lágrimas cayeron a los pies de Cristo. Entró, comenzó a llorar y enjugó los pies del Señor con cada lágrima que aquella mujer vertía de sus ojos. Y comenzó a secar los pies del maestro con sus cabellos. Había esa persona que lo había invitado, Simón el fariseo. Él no habló, no abrió los labios, sino que en su interior dijo, si éste supiera qué clase de mujer es esa. Rápidamente Jesús se le quedó viendo y le dijo una parábola. La palabra parábola significa comparativa. Es eso sencillamente una parábola, una alegoría, una comparativa. Simón le dijo, Simón, un hombre tenía dos deudores. Él era el acreedor, pero habían dos deudores, dos personas que le debían. Uno le debía tanto, mire qué parábola más bonita. Le puso una cantidad grande. Y otro debía tal cantidad, menos. Y un día el hombre decide perdonarles a ambos. ¿A cuál de los dos, le dijo el Señor, es el que estuvo más agradecido? Por lógica, el que se le perdonó más. O sea que tú has dicho bien, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entré yo aquí a tu casa y tú no me diste beso de ósculo como bienvenida. Entré a tu casa y tú no me diste aceite para refrescar mi cabeza. Entré a tu casa y tú no me diste agua para lavarme los pies polvorientos. Es decir, tú no me recibiste con hospitalidad, que es una cualidad de una persona que invita hacia un extranjero. Tú no lo hiciste. Pero estoy yo aquí y esta mujer entró, como diciéndole, y ha hecho lo que tú no hiciste. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Es eso, hermanito. Ese principio es el que quiero dejar establecido. ¿Pero cuál? Que aunque nosotros no abramos nuestros labios, Él conoce las intenciones del corazón. Él conocía a esta multitud. Era una multitud llena de egoísmo. No querían buscarlo como el Mesías ni como el Rey verdadero. Lo querían recibir en su corazón, sino por la comida. Veamos lo que dice el versículo número 22. El día siguiente, esa expresión, el día siguiente, lo que de entender es lo que nosotros decimos mañana.
El milagro se había hecho un día antes. Ellos lo habían presenciado con sus ojos. Cada día tiene su propio afán. Despedidos y ya no vuelven a ver a Jesús. Pero miren qué astutas estas personas. Ellos no se retiraron muy lejos. Acuérdese que dimos a conocer 3 hechos. La gente se retira, Jesús los despide, los que se habían saciado, y los discípulos se van a la orilla del mar de Galilea. Ahí esperan a Jesús hasta en la noche. Jesús no aparece en escena porque él se fue a un monte a orar. Pasaron muchas horas. No esperaron al Señor, agarran la barca y se van. Estas personas que fueron despedidas, por allí estaban hospedadas en algún lugar. Alguien dijo la siguiente frase: ¿estarían escondidos? No sé. Pero que no se retiraron a una distancia enorme, no lo hicieron. Porque según el relato de Juan, en su revelación acá, dice que el día después, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, dice el texto 22, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Expliquemos el relato. La multitud sale, un montón de personas salen, hermano. ¿Para dónde se van? Significa que allí habían dormido. Allí habían dormido, cerca de ese sitio donde se efectuó el milagro. Pero ahora que ha amanecido, la claridad ha vuelto, la claridad del día, lo primero que hacen es: ayer comimos de gratis. Y quien hizo ese milagro para que comiésemos gratis es Jesús. Muchachos, propongámonos a buscarlo. Si Él no quiere que le coronemos rey a las buenas, entonces vamos a hacerlo a la fuerza. Y al coronarlo y tenerlo como nuestro rey, miren las intenciones del corazón, que solo Dios las conoce. Entonces, cuando le coronemos como rey a la fuerza, vamos a tener milagros y alimentación de gratis todo el tiempo. Estos estaban buscando su palito de pisto. Por eso es que rápidamente accionaron. Los que estaban al otro lado del mar, es decir, los discípulos ya estaban al otro lado, pero estos se habían quedado aquí y se fueron directamente a la orilla. Observaron, vieron que no había habido allí más que una sola barca. Ellos se habían dado cuenta un día antes. Entonces ven que la barca no está allí. Y dicen, la barca no está. Pero tuvieron información que Jesús no se fue en esa barca, sino solamente los discípulos agarraron la barca. Por lógica, si Jesús no se fue allí, entonces Jesús ha de estar por aquí. Y comienzan a buscarlo, hermano, según el texto 22. Vieron que Jesús no había entrado en ella, es decir, en la barca, con sus discípulos, sino que ellos vieron que estos se habían ido solos. Entonces comenzaron a chequear por ahí, ¿verdad? A estar indagando. Jesús, Jesús. Claro, no andaban gritando, pero han de haber mandado algunas cuadrillas a buscarlo. Y estos regresaron y dijeron, fíjate que lo buscamos por aquí, lo buscamos por allá. Es que no puede ser, dijo alguno de ellos. Jesús no se fue ahí. Ellos solos se marcharon. Entonces, no lo hallaron. No lo encontraron. Y ahí es donde ellos se ponen a pensar, entonces si no está aquí, ha de haber habido algún interrogante. Y ese interrogante produjo un misterio. La interrogante es esta:
Cuando hay interrogantes en nuestro interior, salen a la luz como en forma de preguntas. Entonces, ¿dónde se metió el Señor? ¿Dónde se metió el que hizo el milagro? ¿Cómo desapareció? No puede ser. Ellos no habían visto cuando Jesús caminó sobre las aguas porque estaban retirados. Quienes presenciaron ese milagro y los demás fueron los discípulos. Ojo con lo que les voy a decir. Cuando Jesús efectuó un milagro, yo les he explicado los objetivos de los milagros. El objetivo de los milagros que Jesús hace es para evidenciar y dar a conocer quién es Él. ¿Cómo está esto? ¿Evidenciar de quién es Él? Sí. Porque los milagros evidencian quién es el que los hizo y quién es el que los prodiga hacia las personas quienes lo necesitan. Entonces, cuando una persona recibe el milagro de parte de Dios, uno dice, fue el Señor quien hizo el milagro. A Él sea la gloria, el poder y la honra. Hay un reconocimiento de quién lo hizo y en favor de quién, que es uno mismo de manera personal. Cuando uno recibe el milagro, lo que uno tiene que hacer es seguirle, mantenerse en eso que ahora nosotros hemos iniciado, en ese reconocimiento que Él fue el que hizo el milagro. Pero ahora que Él hizo el milagro en mi vida, yo me debo a Él. Yo tengo que seguirle a Él. Si hay un accionar de ese tipo, las personas tienen o van a tener el grande privilegio de seguir viendo milagros. Pero cuando alguien lo hace con motivos egoístas, diga que solamente usted, hay personas que así son. Aquí hay cientos de personas que han recibido milagros. Vienen por milagros. Y Dios es misericordioso. O a alguien que yo le pregunté en el oído qué trae, porque no podía declararlo acá de manera pública. Cuando me bajé, dejé el micrófono a un lado y le susurré al oído. Y le pregunté, ¿cuál es su problema? Y me dijo aquí al oído, tenía cáncer, un cáncer en un lugar donde yo no puedo decírselo a usted. Entonces, si vengo yo y les vuelvo a susurrar en el oído, digo, si Dios hace el milagro, ¿qué harías? Y me dijo llorando, le sigo hasta la muerte. Pues déjeme decirle que este es uno de los muchos milagros que Dios ha hecho aquí. El Señor le sanó, y ya no se le volvió a ver aquí en la iglesia. Significa que vino con motivos egoístas. Cuando Dios te hace un milagro, síguelo. Cuando Dios te hace un milagro, síguelo. ¿Cuál es el más grande de los milagros que el Señor ha hecho con nosotros? La salvación de nuestras almas. Démosle gloria a Dios. Por eso es que estamos aquí. Entonces, cuando le pregunten a usted, porque así dicen las personas, ¿por qué te has hecho evangélico? O sea, el que hace esa pregunta es porque no ha leído las Escrituras. ¿Por qué te has hecho evangélico? Nosotros respondemos y clarificamos, no nos hemos hecho evangélicos. Él nos llamó. Porque aquí no se trata de que usted fue inteligente. Aquí se trata que usted entendió cuando Él lo llamó y usted vino. Él fue el que me llamó. Él fue el que hizo posible en su grande misericordia y en su gracia que yo estuviese aquí. Y por eso es que nosotros somos lo que somos. Y estamos aquí en este lugar. Porque la gente hace una crítica y dice, ¿por qué reunirse todos los días? Porque todos los días tenemos hambre. Yo le pregunto a aquellos que hacen ese tipo de crítica y ese tipo de juicio, ¿usted come todos los días comida? ¿Cuántos tiempos de comida come? Desayuno, almuerzo y cena. Deje de comer por una semana, su cuerpo se va a debilitar. Así es también
El alma no se alimenta con frijoles, ni con pollo, ni con tortitas de whisky. El alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Por eso es que nos reunimos, porque necesitamos comer de la palabra, alimentarnos con la palabra. Un cristiano que se congrega está bien nutrido. Por eso es que le seguimos. Pero los que vienen con ese motivo, solo un milagro van a ver y se van y ya no hay más. ¿Por qué digo esto? Porque el que lo hace con motivos egoístas no vuelve a ver milagros. El que vuelve a ver milagros es porque se ha quedado con buena intención de servirle y de seguirle. Hombre, cuando no vieron a Jesús, y para ellos era un misterio, ¿cómo habrá hecho? ¿Para dónde se habrá ido? ¿Y cómo? Es que si los discípulos se fueron ellos solos, ¿qué pasa aquí? Como un misterio, ¿verdad? Algo que no podían saberlo ellos. Entonces, cuando ya no apareció, de repente, escúchenme, cuando Jesús siempre hace algo, esto pulula, se extiende. Máximo si son milagros verdaderos. El darle de comer a 15,000 a 20,000 personas se regó. ¿Quiénes riegan la bulla? ¿Quiénes hacen la bulla y riegan el milagro? ¿Ah? Lo diseminan lo que ha ocurrido. Lo extienden. Hacen la bulla, decimos nosotros. Es el que ha recibido. Es el que ha recibido. Hay un hombre el cual Jesús le dijo, porque este hombre quería seguirle, porque había sido liberado de demonios, y Jesús no aceptó que le siguiera. Él ya estaba en su sano juicio, y Jesús le recomendó esto: vete, regrésate a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Yo creo que aquel hombre se regresó y andaba haciendo bulla, la bulla, bueno, sin necesidad que él comentara o diera testimonio. La gente sabía que ese era el ex endemoniado de Gadara. Que no sería 15,000 a 20,000. Unos 50, unos 100 extendieron la bulla. En otros lugares circunvecinos se dieron cuenta del milagro que había ocurrido allí. Y vean ustedes la reacción de los que habían oído. Al otro lado, versículo número 23. Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. ¿Qué explicación nos trae esto? En ese sitio donde salieron los discípulos, ellos lo habían dicho, solo una barca estaba aquí. Entonces ya no había nada. Por eso el interrogante de ellos, ¿qué se hizo Jesús? Si no se fue con ellos y buscaban, no había nada. Cuando de repente van divisando de donde no había nada, ven que venía una cantidad de barcas, porque dice la frase otras, no está hablando en singular, sino en plural. Otras barcas. O sea, venía una cantidad de barcas impresionante, hermano. Vieron que se acercaban, que arribaban de Tiberias al sitio donde ellos mismos presenciaron el milagro. Aquí hay varias hipótesis en esto de estas barcas. Se las voy a relatar porque yo sé que muchos de ustedes, aparte de lo que yo les enseño, ustedes se preocupan en ir a estudiar de manera personal a su casa. Entonces, para que no hayan vacíos en la explicación que yo le voy a dar, deseo agregar las hipótesis que usted probablemente en su investigación personal va a hacer y va a hallar algo que al hallarlo va a decir, el hermano Wilber no nos enseñó esto. Una de las hipótesis es que esas barcas iban hacia ese sitio porque eran como taxis náuticos, dicen algunos escritores. Esa es una.
Es decir, que habían arribado a ese sitio porque sabían que ahí había, hombre hermano, si usted tuviera unos 15, 20 taxis y sabe que en el aeropuerto han hecho un paro de buses o de microbuses, usted tiene esa empresita usted de microbuses o de taxi y se da cuenta que hay 10,000 personas por ahí abandonadas que están dispuestas a pagar $75 hasta Santa Ana. Es un decir. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir por esas fichitas? Con razón están como están, porque no les gusta trabajar. Les estoy haciendo la pregunta: ¿cuántos estarían dispuestos a ganarse esas fichitas? Levánteme la mano. ¿Ya vieron que no les gusta trabajar? Yo tengo mi negocio. Si en una farmacia a mí me dicen, pastor, yo necesito que me traiga 25 docenas de zapuyulo hasta en San Miguel, yo mañaneo a las 4 de la mañana. Ni lento ni perezoso. De aquí a un mes, otro se me adelanta. Y yo le acabo de hacer una pregunta a usted. Y yo sé por qué no me responde. Si no tengo carro, hombre. Bárbaro el pastor. Pero cualquiera se pusiera abuso. Cualquiera se pusiera abusado. Entonces estos se pusieron abusados porque ir a traer 20,000 personas a 15,000 era una buena ganancia, man. Esa es una. Dos, la segunda hipótesis, para llenar los vacíos de las interrogantes, es que muchos de estas embarcaciones, iban directamente hasta ese sitio porque sus familiares estaban allí. Iban a traerlos. Esa es la segunda hipótesis. ¿Cuál de las dos es la certera o la verdadera? Las dos. Porque ya sea que alguien le llamen y le digan, tu familiar está abandonado allá, ¿cuántos de ustedes irían? No, hombre, ustedes no son cristianos, hermano. Si a usted le dijeran que su familiar está tirado allá por Acajutla y que se viene en barco y no tiene dinero para venirse, no lo irían a traer ustedes. Levánteme la mano. Levánteme la mano, ¿cuántos irían? Por la fuerza están levantando la mano. Un verdadero hijo de Dios es sensible en su corazón. Es tan sensible que por eso antes le daba rayo usted a cualquier persona. Pero por la situación que estamos viviendo en nuestro país, el vidrio lo sube para arriba y a nadie le queda viendo. Hay sensibilidad, hay un identificar. Entonces, ya hemos analizado las dos son verdaderas. Ya sea que haya familia, ya sea que sea como un negocio, allá iban ellos. Allá iban. Entonces, cuando ellos divisan las embarcaciones, se han de ver alegrado, hermano. Dijeron, ahí viene nuestro transporte. Hoy sí. Vamos a saber dónde el Señor está. Vamos a perseguirlo. Verso 23. Donde habían comido el pan después de haber dado gracias, directamente en el lugar ese. Cuando llegan a las embarcaciones, ellos entonces se trasladan y llegan hasta el otro sitio donde ya está Jesús y sus discípulos. Veamos el verso 24, el último texto con el cual vamos a culminar. ¿Qué dice el verso 24? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas, dice, y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ni lentos ni perezosos. Este es nuestro medio de transporte.
Ya lo hemos buscado, sabemos que ellos están al otro lado, ya nos dieron la dirección exacta. Siempre los que andan buscando milagros saben las direcciones. Pero el problema es que por estar llenos de egoísmo, los milagros ya no se vuelven a repetir. Los milagros se dan con aquel que es estable. Si yo les preguntara a ustedes, aparte del milagro de la salvación, porque este es un milagro enorme, usted ha leído la carta de Pablo a los romanos. No estamos aquí por nuestra propia sabiduría. Pablo dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Aparte de ese milagro de ser salvos, ¿cuántos milagros más hemos recibido? Aquí, hermanito, si hiciésemos como hacen en otras congregaciones, pasaríamos horas y horas, que aunque esa es la forma en que ellos efectúan sus cultos, con mucho respeto, yo no estoy denigrando a nadie, me guardo de eso, esa es su manera, pero aquí lo hacemos de manera diferente. Aquí se ora, se canta, se adora al Señor y luego viene el mensaje, luego hacemos la invitación, luego oramos para despedirnos y luego nos vamos. Pero hay lugares en donde parten, hermano, todo lo que se realiza en ese servicio, lo parten en varias secciones. Oración, alabanza de avivamiento, alabanza de adoración. Pero en ese lapso hay varios hermanitos que pasan. Y ahí meten de intermedio lo que se le llama un tiempo de testimonio. Si aquí se diese esa oportunidad, ay Dios mío, que Dios me ayude, nos vamos a las 3 de la madrugada, o quizás amanecemos amanecemos al siguiente día y damos toda una semana, porque ¿quiénes de los que estamos aquí no hemos seguido viendo milagros? Ahora sí me van a entender, levántenme la mano, ¿cuántos han seguido viendo milagros? Estaríamos por muchos días. Es bueno que nos mantengamos para que eso continúe, para que eso siga fluyendo, ¿verdad? Porque su corazón está agradecido. Estos señores agarran las barcas y cuando ya están llegando hasta el lugar de su destino, porque aquí lo clarifica el verso 24, dice, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Qué significa eso, Capernaum? Quiero explicarles esto. Según la Biblia, Capernaum fue el tercer sitio donde el Señor vivió, donde el Señor habitó. Veámoslo, donde él nació. Él nació en Betlehem, en Belén, casa del pan. De allí tuvo que trasladarlo José y María, porque Herodes había mandado asesinar a los niños. Por aviso del Señor, a través de un ángel, a través de sueños, le dice que escape con el niño porque Herodes procura la muerte de él. Y se va a vivir a Egipto. En Egipto sobrevive por la providencia de Dios, porque es su hijo el que está allí. El cuidado de sus padres. Cuando Herodes muere, viene Dios, le vuelve a hablar a José y le dice que el que procuraba la muerte del niño ya no está y que regrese a Jerusalén. Entonces, cuando él regresa a Jerusalén, ellos no se van a vivir de donde habían salido, que es Belén, la ciudad de David, sino que se trasladan hacia un lugar llamado Nazaret. Y por eso es que Jesús allí crece, un lugar muy humilde, de donde nada bueno salía, porque las personas que vivían en ese sitio eran de pocos recursos. Por eso es que ahí sonó la frase de Natanael, ¿puede salir algo bueno de Jerusalén? Bueno, Cristo, ¿verdad? Cristo, porque él se crió en Nazaret, por eso es que fue llamado Jesús de Nazaret. Pero cuando él comienza su ministerio, Jesús habitó en Capernaum.
¿Cómo se informaron que él estaba en Capernaum? Ya llevaban el croquis, la dirección. ¿Y para dónde agarramos? Decían los encargados de las barcas. Capernaum. ¿Y ustedes? Capernaum. Ya sabían dónde el maestro estaba. Entonces lo hicieron, dice, hermano, de ir a este sitio geográfico, Capernaum, buscando a Jesús. Sí, buscando al Señor. Ellos llevaban un cometido. Llevamos una sola visión: buscar a Jesús. Ahora, esta es la primera parte de la temática que yo estoy desarrollando, que es la respuesta de los falsos discípulos. Y hasta aquí quizás algunas cosas no estén muy clarificadas, porque conforme vayamos ahondando, vayamos introduciéndonos más en la temática en su segunda fase, que es la próxima semana, si Dios nos permite vida. Usted va a ir viendo entonces las intenciones de ellos. Pero con solamente el haber explicado el versículo 22 al 24, uno puede elucidar las intenciones de ellos. Buscar a Jesús. Quiero que repita esta frase ya para terminar. Buscar a Jesús. Digámoslo 3 veces. Iban a buscar a Jesús. Iban a buscar a Jesús. Ahora, no, ya estuvo. Ya no se emocione mucho. Usted sabe por qué le iban a buscar. Y ahí se presenta una característica, hermano. Hay una frase que en la Biblia dice: el que busca, halla; el que toca, se le abre. Hay quienes buscan a Jesús con malas intenciones. Lo ejemplifico con estas expresiones. Cuando él estaba en el Getsemaní, Jesús pregunta a las chusmas que iban con espadas, cuchillos, lanzas, y está frente de ellos. Ellos iban buscando a Jesús. ¿Y qué señal nos darás de que es Él a quien buscamos? El beso. Pero cuando llegan, Jesús no quiere que sus discípulos sean tocados, porque ellos no saben nada de armas. Él pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos dicen: a Jesús de Nazaret. 2 veces lo hizo. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Ya os dije, dijo el Señor, que yo soy. Mi pregunta es, por lógica usted lo ha leído, ¿para qué lo buscaban? Ellos eran sus captores, hermano. Y él era a quien ellos odiaban. Lo buscaban para matarlo. Desde ahí iba a comenzar su martirio. Desde ahí iban a comenzar a golpearlo hasta darle muerte al siguiente día en una cruz. Sigamos los relatos. Son ejemplos de aplicación, porque ya voy terminando. Hubo una mujer que tenía flujo de sangre y había pasado por 12 años esa enfermedad vergonzosa. Lo había gastado todo en los médicos. Y oyó que por allá andaba Jesús, el que obraba con su poder milagros. Ella, hermano, por 12 años, por haber padecido esa enfermedad, estaba débil. ¿Podía haberse muerto en su debilidad? Sí. Pero lo que nosotros decimos, hay una expresión muy común: sacó fuerzas en medio de su flaqueza. Porque una mujer que derrame sangre, o cualquier persona, su cuerpo se debilita. Y se levanta de su lecho y sabe que si sale, a pesar de tener fuerzas, pocas fuerzas, ella va mareada,
sabe que si sale de la puerta se va a enfrentar a los hombres que van a comenzar a querer sacarla a la fuerza fuera de la ciudad. Porque toda mujer que padecía flujo de sangre, en su condición estaba en un estado de inmundicia. Y por eso es que le colocaban un rótulo acá que decía: soy inmunda, aquí y atrás. Y ella, cuando se relacionaba con la sociedad, según la cultura hebrea, más que las personas leer el rótulo, tenía que gritar: soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. Ella dejó el rótulo y no abrió su boca. Yo veo a aquella mujer, ese cuadro tan tremendo. Cuando usted busca a Jesús con buenas intenciones, hay buenos resultados. Iba tambaleándose aquella mujer, quizás, ¿verdad?, de la debilidad que llevaba, pero vio que había una cantidad de personas ahí haciendo bullicio. Y entendió y dijo: ¿quién es el que está ahí? Jesús. Y se abalanzó. Sabía que habían hombres, la mayoría de ellos, pero se metió entre medio de los hombres y ellos se fijaron por estar viendo a Jesús, porque él atraía la mirada de ellos. Entonces se introdujo de manera escurridiza en medio de la multitud, y como pudo cayó tirada. Ella quería tocar su cuerpo. Si le hubieran preguntado: ¿a quién buscas?, ella hubiese dicho: a Jesús, porque estoy desahuciada por los médicos. Y como pudo cayó tirada en el piso y se abalanzó, hermano, se abalanzó, quizás gateando, y apenas tocó la orla de su manto. Y cuando lo toca, el adorno del manto fue sanada en ese instante por el poder de Dios. Y de repente el Señor se voltea y dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos responden: si todos te están tocando, te aprietan. No, dice el Señor, este toque fue diferente. Porque cuando tocaron, no tocó el cuerpo, la orla, el adorno. Sentí, dijo el Señor, que poder salió de mí. Aquella mujer estaba allí, hermano, en ese momento estaba allí, y el Señor mismo la vio y vio que era la que lo había tocado. Esta mujer buscaba a Jesús porque estaba desahuciada, estaba mal. A otra mujer la llevaron empujones. Ellos buscaban al tal Jesús para entramparlo. Es un tercer ejemplo. No con buenas intenciones. Allá empujones. Pobrecito, iba subiéndose el Justán, porque la habían sorprendido en la acción del adulterio. Pero allí no se aplica que cuando se cometía adulterio, ambos tenían que ser sacados y ser apedreados fuera de la ciudad, porque habían pecado. El hombre lo habían dejado reservado, significa que era trampa. La pobre mujer la llevaban empujón. Allá está Jesús, lo buscaban para eso, para que hiciera juicio sobre ella. Y cuando llegan le dijeron: maestro, hemos hallado a esta mujer en la acción del adulterio. ¿Tú qué dices? La ley de Moisés dice que debemos de apedrearla. Correcto. Pero ¿tú qué dices? Y bien el Señor se puso a escribir. Algunos escritores dicen que se puso a escribir los pecados de ellos. Yo no puedo inventar. La Biblia no se inventa, no se explica mal. No sé qué le escribió. Pero cuando él estaba ahí escribiendo, se levanta. Ellos querían entramparlo. ¿Por qué? Porque si el Señor hubiese dicho: apedréenla, entonces lo entrampan y hubiesen dicho: este no es el Mesías. Porque ellos sabían a través de la letra que en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento dice que Dios es tardo para la ira y amplio en misericordia. No sé si me explico.
Si él hubiese dicho, no la apedreen, entonces hubiesen dicho, está en contra de la ley de Moisés. Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Por eso es que les dijo estas expresiones. Apeló a su conciencia mala. Todos tenemos conciencia. La conciencia nos hace aprobar lo bueno y desaprobar lo malo. Les dice, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Ese montón de gente, hermano, es la que les gusta juzgar a los demás. Ver que el otro tiene una paja cuando ellos tienen una gran viga. Por eso es que a nadie nos compete juzgar a otro, porque no tenemos la suficiente capacidad moral para hacerlo, porque todos somos imperfectos. Pero hay un Dios que es perfecto, que sí puede hacerlo. Él cumple los estándares. Cuando se quedó a solas con ella, le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? Y dice, no hay nadie, ni yo te juzgo, yo no te condeno, le dijo el Señor. La llevaron a la fuerza, pero encontró la fuente de perdón. Vete, le dice el Señor, y no peques más. Estos llegaron hasta el otro lado buscando a Jesús para suplir su necesidad egoísta del corazón. ¿Por qué has venido tú en esta noche a este lugar? Es mi pregunta la cual te hago. ¿A qué has venido a este lugar? ¿Por qué buscas a Jesús, el fundador del Evangelio? Podemos decirlo de manera clara, como el salmista lo escribe cuando él falló a Dios en el Salmo 51. Se han envejecido, se han secado mis huesos. Él ya no tenía la chispa que produce el gozo en el corazón del hombre, que es el gozo. Y él rogaba a Dios y decía, vuélveme el gozo de la salvación. Y se humillaba delante del Señor e imploraba perdón delante del Señor. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. ¿A qué has venido buscando a Jesús? ¿Para capturarle? ¿Para poder suplir una necesidad egoísta y luego marcharte? ¿O para poder tocar por fe, aunque sea el adorno de su vestidura? O si te han traído para que los demás te juzguen, porque por allá le dijeron a una mujer, tú estás siguiendo esa iglesia para que no anden hablando igual de ti. Y ella dijo, yo merezco que hablen igual de mí porque he pecado. Pero al que ando buscando es perfecto y sin pecado. Quiero que Él me purifique. Cuando hay una verdadera necesidad del alma, Jesús no nos dejará vacíos, ni nos mandará con las manos solas. Hoy nos vamos a llevar un milagro de este lugar. Hoy Jesús está aquí para suplir cualquiera sea la necesidad interna o externa. Pero el motivo número uno tiene que ser, vengo a buscarte porque mi alma gime. Es mejor estar en sus atrios un día a la vez que 1000 fuera de ellos. Como el ciervo brama por las corrientes, así mi alma gime por beber del agua de ese manantial de donde corren ríos de agua viva. Así nuestra alma gime por beber, aunque sea una pizca de la misericordia del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos, a inclinar nuestros rostros también. Quiero que me levante una de sus manitas hacia arriba. En las tinieblas suya ante ti.
Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre.